Hola, ¿qué tal, amigos? Vamos a tocar este tema de la ley de participación ciudadana. Tenemos aquí a Susana Kanahuati, quien tomó, y hay que recalcarlo, ha sido la primera vez que se toma la tribuna del Congreso de la Ciudad de México, que causaste revuelo, Susana, y que ha generado un tema muy fuerte, una oposición vecinal y señalamientos muy fuertes en contra de los legisladores, en donde acusan que ha sido un Frankenstein, vulneran sus derechos como vecinos y también que buscan restarle fuerza. Cuéntame un poquito, Susana, muchísimas gracias. No, al contrario, pues bueno, fue una decisión de momento. Yo realmente iba a hablar con algunos diputados precisamente sobre esta ley de participación ciudadana y cuando me veo oyendo dentro del Congreso, que acusando a una vecina por haber ejercido sus derechos y a una colonia y exigirle al tribunal, ¿no? Que digo, bueno, de cuando acá los diputados van en contra de los derechos de los ciudadanos, en lugar de ser garantes como personas votadas de elección popular para llevar nuestros derechos adelante, pues vamos en retroceso y los mismos diputados van en contra. Ganó simplemente por sus derechos. Y además un derecho que no es solamente de una colonia o de una vecina, son los derechos de todos los ciudadanos. Sí, de la capital del país, sí, ¿no? Claro. Con todo lo que se ha ganado en los últimos meses y en los últimos años. No, los años, digo, ha sido trabajar realmente todos estos años y poco a poco como ciudadanos hemos estado creciendo porque había una gran apatía en todo este rollo de la participación ciudadana. La gente no creía, no veía y empezamos a conformar esta unidad vecinal, a trabajar en equipo, a enseñarnos a trabajar en equipo, a conocer normativas y todo. Claro, ahora les molesta. Entonces, pues esto es el reflejo de lo que se votó en esta ley de participación ciudadana, porque pues la manera como se están dando las cosas es precisamente no me gusta que los vecinos participen. Entonces voy a acotarlos de una u otra manera con este Frankenstein. Sí, restarles como Exacto. poder para que no hagan ruido, para que no tengan poder de decisión. Y yo cuando vi eso, dije, no puede ser. Dije, lo siento. Digo, la verdad es que en ese momento se me ocurrió, subí y sabía que me iban a cortar el sonido, que no iba yo a tener el sonido, pero para eso, como siempre les he dicho, hablo fuerte. Entonces, les dije efectivamente que nuestros derechos no pueden ser limitados o acotados por decisiones de ellos o por meter una ley de esa forma. Entonces, que realmente tiene un fondo, para qué o por qué lo están haciendo. Eso es lo preocupante. ¿Cuáles son los fondos de todo esto? La forma es fondo, porque al final, reza el dicho. Exacto. Al final de cuentas ellos decían que es porque efectivamente la mayoría de los comités vecinales están cooptados. Estaban en las nóminas 8 en la delegación, en fin, eran parte del grupo clientelar y todo. Pero como está ahorita, tampoco elimina eso, al contrario, los deja de una manera un poquito hasta más cómoda del trabajar, porque ya se le va a dar la representación a estos elegidos del costal, ¿no? Porque ahora es una democracia de juegos y sorteos, ya como lo llamamos de una manera muy coloquial, porque es de risa. O sea, entonces quien quiera hacer comité o quien quiera participar en su comunidad, pues tiene que entrar a un costal para ser elegido y ya después por participación directa, pero esa democracia no existe en ninguna parte. Precisamente fue bien dicho dentro del Congreso, este tipo de cosas. Y le digo, pero pareciera una ignorancia total de los legisladores. A ver, Susana, el tema de Morena, el tema de los legisladores de Morena y de las demás bancadas, o sea, ¿cómo consideras que han tratado de enmendar o cuál es la ruta que está tomando esta primera legislatura sobre ese tema y sobre una bandera que prometieron ellos durante campaña? Entonces, ¿cómo es el tema de los vecinos? Muy desilusionante, porque la verdad, si algo fue que nos prometieron es que irían de la mano con los vecinos. Digo, las batallas que libramos en anteriores legislaturas fue con este grupo de oposición y hoy nuevamente el único cambio que estamos viendo es de color. Entonces, en lugar de rosa pasamos a verde. Entonces les digo que así estamos ahora en los cambios, porque nuevamente les mandan por directamente desde arriba, la jefa de gobierno, esta iniciativa, ellos la adecúan, fingen, porque no es más que una falsedad estas consultas, no es posible. Ahí el diputado Padilla, que dice que hizo las consultas un día por cada delegación, en días inhábiles y a ver, en particular,
primero las que pone ahí son 12, son 16 alcaldías, y ahí fue a 12. ¿Dónde fueron las otras? Entonces ahí no hubo. ¿Cómo? Entonces ahí ya empieza actos inconstitucionales, faltas y demás. Siguiente, que se llamó a todos los comités. Yo soy comité, a mí nunca me llamaron. El día que supe que había algo en Álvaro Obregón era un sábado a las 2 de la tarde. Bueno, día inhábil, perdón, pero tampoco es un horario para que todos podamos, ¿no? Además, una alcaldía, de las alcaldías más grandes, de más de 1 millón de habitantes, que pretendan que va a llegar ahí a la participación ciudadana, pues lo único que estoy viendo es que lo que no quieren es la participación ciudadana. A ver, el tema vecinal, el tema del vecino que sí ha generado ruido, Susana. Hemos visto, en la administración pasada vimos innumerables casos de consultas, de presión, por varios temas ambientales, temas de construcciones irregulares. ¿Cuál es el peligro que corre ahora el vecino de la Ciudad de México con estas modificaciones, con esta posible menor participación o menor poder? ¿Cuál es como la ruta que se está encaminando? Bueno, lo primero y lo más grave es nuestra pérdida de democracia. O sea, ese es lo más grave, que no hay una democracia real en esto. Y lo siguiente es que teníamos estas leyes, estas audiencias públicas para cuestiones de la ley de planeación, donde ya se les ha empezado a hacer notar varias cosas que están muy mal y que también está llevado desde fuera estas iniciativas y que nuevamente recaen en todo aquello que hemos durante años luchado, señalado, no contemplan el atlas de riesgo, las áreas de conservación, en fin, esta parte de sustentabilidad. Entonces los programas parciales que no son generados o hechos por un simple capricho de los vecinos, sino porque tienen un fondo real. Muchos de ellos son precisamente para el desarrollo controlado que tienen estos programas, es porque resguardan una zona de la ciudad a la cual se tiene que proteger. Caso, por ejemplo, de zona de monumentos históricos. Sí, que no es tema menor aparte. Exacto, ¿no? Que están destruyendo. Pareciera que primero les importaba mucho el patrimonio y ahora ya no. O sea, ¿cómo? Entonces, pues bueno, sí vamos a seguir dando la batalla. Habíamos crecido mucho como vecinos, lo que sí, ellos se empoderaron, ¿no? Ellos habían construido estos grupos clientelares, de repente aparecieron los verdaderos vecinos y gritan más fuerte, ¿no? Siempre he dicho, gritamos más fuerte los vecinos, porque además pues era algo que no había ocurrido. Digo, nadie se iba a imaginar que una vecina de San Ángel subiera y la tribuna y les dijera. No, y la primera vez, o sea, lo comentábamos todavía fuera del aire, y era la primera vez que un ciudadano toma la tribuna. Y les dice, y además los encaro y les digo, ustedes como representantes tendrían que ver por nuestros derechos, no en contra de nuestros derechos. Digo, es algo que incluso los pueblos y barrios originarios, al cual siempre hemos tenido mucho respeto y mucho acercamiento con ellos, están indignados de haberlos sacado de una ley ciudadana. Pues que no son ciudadanos. Perdón, o sea, yo no sé qué cosa en el Frankenstein que estamos diciendo piensan que dejar a una parte de la población fuera es correcto, ¿no? Mira, definitivamente sí había violaciones a sus derechos en la Ley de Participación Ciudadana porque les metían consejos de los pueblos que eran también estos grupos clientelares que ellos necesitaban. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora con lo nuevo que ahora van a presentar? Sacan a unos, bueno, pues mañana, yo lo digo, pues mañana vamos a volver a perder el voto las mujeres, ¿no? Como vamos en una cosa de esas, se les va a ocurrir. Se da ¿no? Un paso adelante y dos atrás. Exacto, ¿no? Entonces, cuando aparte, lo que también comentábamos fuera del aire, es que este congreso, este primer congreso de la Ciudad de México, pues lo habíamos visto muy flojo, con una actividad bastante inusual de pocas cosas, y bueno, lo que pudiera haber hecho bueno, que era cerrar estos candados, estas malas formas de haber actuado a través de la Ley de Participación Ciudadana, pues lo hicieron peor. Oye, el costo social, el costo político para mucho Morena, enojo, para enojo, el Partido del Trabajo, para el PAN, para porque las incluso, bancadas. o sea, vimos que diputados que estaban, pues bueno, que podrían ser oposición, aunque fueran una minoría, ya también les llegaron al precio. Ya.
Entonces digo, qué desgracia, porque no Caray, tenemos no. entonces representación popular de nada. Es como les va gustando y como van queriendo. Hoy a lo mejor unos partidos nos apoyan, mañana quién sabe con la ley de planeación, en fin. Ahora lo que nos queda siempre es con los vecinos, con la sociedad civil organizada, con los pueblos y barrios, porque al final de cuentas todos vivimos aquí y en comunidad. Dependemos unos de otros. Depende exactamente de los pueblos y barrios originarios la sustentabilidad de esta ciudad. Si a ellos en la ley de planeación, se les invade los espacios de resguardo que ellos tienen, pues si así ya estamos con el problema de agua, demás, del aire y todo, pues peor. ¿Por qué? Porque entonces van a delimitar, que era lo que vemos que viene en estas construcciones y todo, ¿no? Todo lo que hemos luchado por ellos. Y entonces esta parte de decisión de los pueblos, pues de repente la eliminan porque pues ellos tienen aparte, ellos hay que enarbolarlos y ponerlos, que ellos son maravillosos, tienen que tener una ley aparte. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué diferencia había en haberlos puesto como se debe, ¿no? Dentro de la ley de participación ciudadana a los pueblos y barrios originarios, respetando sus usos y costumbres para elegir a sus representantes populares de acuerdo a sus modos y convocar como ellos lo hacen, con carteles, tantos días de anticipación y todo, dentro del día y el periodo electoral que es para todos? Entonces, ¿por qué se va a hacer esta distinción? No hay lógica, no hay sentido común. Entonces, ahí vemos peligrar hasta los derechos de los pueblos y barrios. Híjole, también lo que, vamos a defender. A ver, el tema, lo mencionabas, del pobre desempeño de esta primera legislatura. Fíjate que hemos tenido a Circe, hemos tenido a diputados de Morena, del PAN locales, Susana, y sí aceptan que se bajó el rendimiento de esta legislatura. Pareciera que en el tema de la ley de participación, les comentaba, se están quedando cortos, o porque les han enmendado tanto la plana, incluso la propia jefa de gobierno, en donde han tenido que recular precisamente por varias cositas muy puntuales. ¿Cuál sería el llamado que le harían entonces desde los vecinos, desde la cancha vecinal, Susana, a los diputados de Morena, a los diputados del PAN y a las demás bancadas que mencionas? Pareciera que no hay oposición y que le llegaron al precio. Exacto, porque pues de repente digo, bueno, entonces como una diputada del PT que tendría que llevar esta ley de participación porque salió y se generó a través de ellos, pues lleva todo lo contrario y muestra todo lo contrario. O sea, ¿cómo? ¿Cómo no es posible que defiendan realmente la participación ciudadana en cuanto a socializar un proyecto? ¿Por qué la prisa de sacarlo? ¿No? ¿Qué es lo que hay atrás? Ese fondo es el que se va a descubrir y el que se va a saber por qué a esto. Claro, les dio un revés el Tribunal Electoral y vieron que inmediatamente todos nos movimos precisamente para sumarnos por nuestros derechos, no por este retroceso. Y claro, vino albazo, que no fue más que un madruguete. Sí, un madruguete. Y mira, ¿no? Yo no sabes cómo aprecio el trabajo de los vecinos, porque dejan incluso sus fines de semana, sus familias y todo, descansos, para leer un dictamen, ¿no?, de última hora que se entrega a las 2 de la mañana, que ni los mismos diputados ni entienden. Vaya, ni entienden. Estoy seguro que tuvieron que googlear algunas palabras, porque también para nosotros es difícil de repente ver unas cosas y esto qué significa, ¿no? Entonces, exacto. Y luego cosas que nos parecen absurdas. Y bueno, ya hasta me sorprende porque hasta la Coparmex tuvo su pronunciamiento. El sector empresarial, ¿no? Cuando, pues bueno, nunca en este tipo de cosas tendrían que haber tenido un poquito esa participación. Normalmente no se mete, ¿no? O sea, es un asunto vecinal, ¿no?, de la sociedad civil, que además son vecinos, ¿no?, que realmente son vecinos. Pero bueno, que tengan que decirles, digo, porque al final de cuentas lo que ellos están viendo es, si así violentan los derechos de los vecinos, los cuales fuimos muchos que votamos por ellos, y de repente dices, ¿cómo? Ahora ya no te soy útil, ahora un paso atrás. Pues sí, realmente es indignante, ¿no? Entonces, pues yo creo que pues seguiremos en esta parte vecinal dando la batalla. ¿Qué se debe de corregir, Susana, en esta iniciativa o en esta posible ley, que en donde incluso Gaviño mencionaba que podría tener errores, podría tener ambigüedades? ¿Qué se tiene que corregir, pues? Mira, primeramente, vamos a ver, la selección de los candidatos para participación ciudadana
debe ser, bueno, pues totalmente abierta, los que sean, ¿no? Y el Instituto Electoral tiene que ser una participación más a fondo en todo esto. Lo hemos visto y hemos acusado y hemos denunciado muchas veces que tienen tanta gente empadronada en un domicilio, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué les estorbamos los vecinos que hacemos ruido hoy por hoy? Pues porque no pueden hacer los cambios o modificaciones de ley para su conveniencia económica o política, porque violentan nuestros derechos o nuestro patrimonio. Entonces, de alguna manera, pues sí, claro que traen este fondo. Entonces, en este momento, cuando ocurre todo esto, pues si el Instituto Electoral no hace una verificación completa de cada uno de los participantes que haya vivido, inicio, ¿no? claro, de inicio, del que se inscriba, ponte que no tenga que hacer planilla. Podemos hacer muchas modificaciones y entender, porque a mí me costó, de hecho, trabajo esta equidad y esto todo, ¿no? Pero bueno, en esta primera inscripción, yo sí quiero yo quiero participar en mi colonia, ¿no? Se vale, qué bueno, ¿no? Entonces, todos aquellos, pues, reunirnos, que queremos platicar, que queremos ser parte, nos inscribimos. Pero sí y el Instituto Electoral tiene que ver que no trabajen en ninguna alcaldía, claro, que no sean funcionarios públicos. Es a lo que iba, no cometer el mismo error. Exacto. De tener como esta ¿Cuáles son usos clientelares, pues? Exacto. Como sucedió, ¿no? Como sucede. O sucede. Como sucede, Ajá. ¿no? O sea, los de la nómina 8 eran los comités vecinales, o sea, realmente absurdo, ¿no? De ahí, pues, esta imagen que se perjudicara, ¿no? Claro, que entonces por eso bajo esta bandera. También mucho la participación ciudadana se veía, pues, realmente desmotivada, Mermada también. porque veía que estos grupos clientelares se arrasaban. Claro, pues imagínate, ellos sí, bueno, cuando vamos a regresar el día que tome la tribuna, pues todos los reporteros, ¿y con quién viene? No, pues vengo sola. ¿Cómo? Pero sí, vengo en representación de los vecinos, o sea, tenemos grupos de vecinos y tienes todos. idea, ¿no? De qué hay detrás de cada... Claro, pero además les decía, oiga, es que los vecinos trabajan. Los pueblos y barrios trabajan, los comités trabajan. Yo no puedo decir, hoy todos vengan porque les vamos a tomar la tribuna. Ni siquiera sabía que le iba a tomar la tribuna. O sea, yo iba realmente pensando que había una posibilidad de comunicación, no, ahí tienesle 40 páginas y me das tus... ¿Qué? O sea, ¿cómo? O sea, ni siquiera te vas a quedar aquí a escucharme. Le digo, gracias, pues entonces por eso agarré y dije, no. Tengo 2 minutos, yo sabía que tenía poco tiempo para decirles y externarles lo que los vecinos pensamos. Entonces, al final de cuentas, pues hicieron lo que les dio la gana y lo que sabíamos que iba a ocurrir. Pero el costo, retomando la pregunta, el costo social, el costo político a mediano plazo, Susana, ¿cuál va a ser? En las urnas. El rechazo. Pero al final de cuentas, yo creo que lo que vamos a retomar y lo que nos da ventaja, porque siempre esto nos da una ventaja, porque al final de cuentas, pues nos da credibilidad ante los vecinos, ante los verdaderos ciudadanos, y cuando hacemos esta unidad entre todas las alcaldías, colonias, pueblos y barrios, hacemos una fuerza mayoritaria, más que sus grupos clientelares, ¿no? Y empiezan a tomar ese cambio, empieza realmente a participar el ciudadano, incluso aquel que había sido partícipe de estas malas acciones, como que entiende que realmente va contra su propio, contra él, porque se quedó sin agua por las construcciones, sin movilidad, sin trabajo, en fin, ¿no? Entonces, cuando empiezan a entender que este tipo de cooptaciones, pues no les llevan a ningún... Al final el afectado es... hasta el propio, ¿no? Entonces, pues yo creo que vamos creciendo como ciudadanía, esto nos va a ayudar precisamente para crecer como ciudadanos, dar a entender la ley de participación ciudadana, los comités vecinales, el presupuesto participativo es algo todavía que muchos vecinos no entienden ni saben que tenían ese derecho. A ver, nada más, entonces, se tiene que corregir, se tiene que evitar como Frankenstein. Sí. Y... sacar a la DIP, Pepe Merino, de esta fórmula para el presupuesto participativo, porque si no vemos ahí una corrupción nuevamente para compra directa de artículos o cosas que probablemente ellos designen. Y el riesgo, Susana, el riesgo si no se recula, se cambia de camino, ¿cuál sería? Pues yo creo que los vecinos lo van a manifestar en las urnas, eso es definitivo. Pero sí se corre el riesgo de una disminución del poder vecinal, sí o sí. Sí.
Sí, totalmente. No, lo que ellos pretenden es que no nos aparezcamos en audiencias públicas, en tomar en cuenta nuestras opiniones, en hacer unas asambleas donde podamos participar todos, que ese representante que ha sido elegido por juegos y sorteos, con una democracia tan poco real, ¿no? Sea el que lleve nuestra voz sin ser precisamente a lo mejor ni siquiera vecino, ¿eh? Sí, bueno, pues entonces repítenos tu nombre y claro. el comité que representa, Susana. Soy Susana Canaguati, soy coordinadora del Comité Vecinal de San Ángel. Yo creo que ya en su última producción, ¿no? Pero como siempre seguiré siendo vecina y apoyando a todos y llevaremos la voz de los vecinos a todos lados precisamente para ser escuchados por nuestros derechos. Buenísimo, pues te agradezco como siempre, Susana. Al contrario. Gracias, Susana. Pues aquí el tema de la ley de participación ciudadana, este jaloneo que traen con los diputados, esta normatividad que pareciera que trae, hay pifias, errores e intereses, por supuesto, como siempre, ¿no? Súper. Susana, pues muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Gracias.